Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Acosta de parte de Corporación Tectronic. Vamos a presentarles en esta ocasión el uso del software para impresión de etiquetas Label Artist. Este software viene incluido en las impresoras Samsung Big Solon, impresoras de etiquetas, la cual nos permitirá imprimir etiquetas con base de datos, en este caso Excel, CSV y Access, así como poder producir etiquetas con diferentes tipos de código de barras. Primero vamos a ingresar a lo que viene siendo la descarga. Recomiendo buscar en este caso Label Artist en internet, en este caso en Google, y descargar la última versión. En este caso voy a usar la 2.3.3. Posteriormente, ya que es descargada, en este caso yo ya la tenía descargada, vamos a ejecutar lo que viene siendo la aplicación, dándole doble clic. La aplicación es un poco pesada, entonces vamos a esperar a que se abra. Ventana, vamos a dar ejecutar. Y seleccionamos el idioma. Voy a utilizar español. Vamos a dar siguiente. Y va a comenzar lo que viene siendo la instalación. Hay que tener en cuenta que este software es exclusivamente para impresoras Big Solon. Vamos a dar siguiente, instalar. Es también importante tener en cuenta que la impresora Big Solon cuenta con capacidades diferentes a otras impresoras. En este caso, algunas de sus ventajas es la emulación de diferentes idiomas y recientemente la integración de la capacidad de imprimir desde una base de datos, en este caso desde Excel. Vamos a hacer un ejercicio para que también lo puedan ver. La instalación se va a realizar poco a poco, entonces esperemos a que se termine de instalar. Ok, una vez que nos aparezca esta ventana, vamos a dar finalizar y estamos listos para utilizar Label Artist. Paso anterior, antes de comenzar, recomiendo instalar lo que viene siendo nuestra impresora en Control Panel. Es importante que agreguemos nuestra impresora Big Solon SLPT400 o alguna similar, y ya que esté instalada y funcional, procedamos al siguiente paso. En este caso, vamos a buscar todos los programas y vamos a buscar la que viene siendo Label Artist. En este caso yo aquí ya lo tengo a la mano y basta con darle un clic para abrirlo. Posteriormente vamos a tener esta ventana en inglés que básicamente nos está diciendo que no contamos con un driver. Este driver es el que va a verificar que únicamente estemos utilizando una impresora Big Solon. Hay que darle que sí y se va a instalar bajo el nombre Label Artist. En este paso va a borrar ya sea los puertos o sobrantes de impresoras, va a hacer un chequeo de lo que vienen siendo las impresoras conectadas y a su vez va a verificar que esté correctamente conectada a la impresora Big Solon. Okay. Cuando nos aparezca que está correctamente instalado, vamos a notar que vamos a tener ahora una impresora llamada Label Artist. En este caso vamos a usar un puerto USB, pero recordemos que LPT1 es el puerto grande, antiguo, que se solía utilizar. Como opciones podemos usar un puerto serial, uno Ethernet, IP, pero para el fin de la demostración voy a utilizar USB. Normalmente va a ser aquel último que se haya agregado. Vamos a presionar aplicar, posteriormente aceptar y vamos a dar siguiente. En esta ventana hay varias opciones e información que hay que tener en cuenta. Primero vamos a seleccionar ya sea en milímetros o en pulgadas, lo que les sea más sencillo, el tamaño del papel que vamos a estar utilizando o de la etiqueta. En este caso una etiqueta muy común es de 4 por 2 pulgadas, entonces vamos a seleccionarlo. La impresión de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba es indiferente, sin embargo para algunas personas, dependiendo cómo desprendan su etiqueta, pudiera variar. La velocidad, hay que tener en cuenta que la impresión máxima de la Big Solon es de 5 pulgadas. En algunas de sus otras versiones es hasta 7. Cuando seleccionamos 3 pulgadas por segundo, esto lo seleccionaremos cuando necesitamos más calidad en la impresión
o mayor marcación de los que vienen siendo los colores negros. Para un ejemplo vamos a utilizar 4 pulgadas. Yo se los recomiendo, ni muy rápido ni muy lento. Cortar el papel. Recordemos que también la impresora tiene opcional en una compra como un accesorio la capacidad de cortar papel o en este caso tela. La opción de alimentación trasera, esta siempre tiene que estar activada. La densidad. Ok, la densidad va a ser cuánto calor va a imprimir sobre la etiqueta o ya sea sobre el ribbon o las tintas. Yo recomiendo que cuando se utilicen materiales especiales, resinas, o sea, resinas, de preferencia se use una densidad de impresión mayor. Cuando estemos usando papel, de preferencia una densidad menor a la media, pero cuando estemos en algo estándar entre velocidad, entre color negro correcto, vamos a utilizarlo 10. Esto va a variar dependiendo de su material y del ribbon y su calidad. Con esto pueden jugar un poco, pero la recomendación es ni muy poco ni mucho. Tipo de sensor, en este caso espacio, marcas negras o continuo. Espacios cuando utilizamos etiquetas normales donde hay espacios entre ellas. Marcas negras es cuando utilizamos etiquetas transparentes o aquellas que en la parte de atrás tengan una marca negra. Continuo, en este caso cuando estamos utilizando un papel que no tiene ninguna de estas dos características. Entonces, lo más común es espacios y se suele poner una longitud de espacio por default, que ya sea en milímetros es 3 o en pulgadas es .11. Tipo de medio, transferencia directa o transferencia térmica. En este caso, térmico directo va a ser cuando no estemos utilizando ribbon. Transferencia térmica es cuando estemos utilizando un ribbon, lo que viene siendo una tinta o el rollo de tinta. Para efectos prácticos, utilizaremos transferencia térmica porque se suele utilizar más el ribbon. Sin embargo, si ustedes, su etiqueta reacciona con el calor, utilicen térmico directo. En este caso podemos seleccionar cuántas columnas tiene y la distancia entre cada una de ellas. Esto es cuando tenemos más de una etiqueta. En este caso solamente tenemos una porque es una medida de ancho 4. El botón de abajo dice aceptar, no se suele poder ver. Lo que yo recomiendo, en este caso voy a ocultar aquí la barra y se podrán percatar que dice aceptar. En este caso, si no lo logran ver, basta con que le demos enter o le demos aquí aceptar. Entonces ya tenemos una etiqueta aproximadamente del tamaño que se nos está imprimiendo físicamente. Posteriormente voy a pasar a explicar lo que viene siendo los elementos. Primero tenemos una barra de iconos. En esta barra de iconos vamos a poder agregar texto lineal, texto en modo de párrafos, código de barras, cuadros, círculos, líneas, imágenes y bases de datos, que esto es algo bastante nuevo y que no cualquier programa tiene. También las herramientas de alineación las pueden ver aquí para que nos quede derecho todo y en este caso algunas opciones como acercar o alejar. Vamos a darle doble clic sobre la pantalla y vamos a poder regresar a la ventana que teníamos. Vamos a dar a aceptar en este caso. Vamos a hacer nuestra etiqueta. Mi recomendación es utilizar texto, dar un clic y dar otro clic donde queremos que aparezca el texto. En este caso, en esta parte donde dice text, escribiremos lo que queremos. Posteriormente, notemos que tenemos varias opciones. Uno es utilizar fuente true o no. Esto nos va a indicar la capacidad de poder utilizar fuentes que normalmente usamos en un editor de texto como Word o Excel. Si queremos usar este tipo de letras, basta con tener esta pestaña activada. La otra opción es desactivarla y escoger un tipo de fuente. Esto nos permitirá utilizar tipos de fuentes predefinidas por la máquina, lo cual nos hará una velocidad más rápida o tendremos una, en teoría, mayor velocidad por parte de la máquina. En este caso, para volúmenes bajos, recomiendo utilizar una fuente true. Y, pues, por supuesto, algún tipo de letra ya conocida como Arial. También podemos seleccionar entre negrita, normal o alguna rotación. Vamos a dar a aceptar. Y si tenemos esta opción, podremos colocarlo, agrandarlo, centrarlo, moverlo, lo que queremos que imprima.
En este caso vamos a agregar un cuadro, simplemente arrastramos con el mouse y soltamos. Y tenemos la capacidad de cambiar el espesor de la línea. Pasemos al siguiente, el párrafo. En este caso vamos a poder tener múltiples líneas. En este ejemplo pudiéramos utilizarlo por alguna dirección. ¿Sí? Ya que podemos dar Enter sin ningún problema. Vamos a dar aquí aceptar y podemos colocar. La diferencia es que siempre se va a agrandar proporcionalmente y no como en el otro que pudiéramos en este caso hacerlo más ancho. Pero para el ejemplo es bastante bueno. Y vamos a agregar un código de barras. En este caso vamos a ponerlo aquí. Y mi recomendación es utilizar una simbología 128 o en el caso de que queramos un código 2D cambiar de pestaña y seleccionarlo, o el código 128 lineal es de los más utilizados. En este caso el texto lo cambiamos en la parte inferior y vamos a poner aquí como dato nuestro teléfono con la 01 33 36 15 44 11. Y para poder modificar correctamente el código de barras, el tamaño que nosotros queramos, podemos ponerlo como imprimir como mapa de bits. Sin embargo, si quisiéramos que imprimiera más rápido, pudiéramos desactivarlo. La desventaja es que no vamos a poder acomodar el código como nosotros queramos. Enseguida hacemos un ejemplo. Vamos a dar a aceptar y vamos a colocar en este caso el código de barras del tamaño que nosotros queramos. Si se fijan, yo puedo ampliarlo o disminuirlo a como yo considere mejor para mi etiqueta. En este caso vamos a dar doble clic y vamos a desactivar la opción de imprimir como mapa de bits. Vamos a dar a aceptar. Si fijan, es similar, sin embargo, yo al cambiar el tamaño es no proporcional. ¿Qué quiere decir esto? O muy grande o muy chico. Eso dependerá de las condiciones de la impresora. Entonces, recomendación, utilicemos mapa de bits. Posteriormente, estamos listos para imprimir nuestra etiqueta. Podemos simplemente presionar el botón de imprimir, seleccionar el puerto, en este caso que ya lo teníamos elegido, y seleccionar el número de etiquetas y dar imprimir. Vamos a hacer un ejemplo ahora con lo que viene siendo una impresión de bases de datos. Vamos a pensar que tenemos una hoja Excel, en este caso ya aquí tenemos preparado una hoja con precios y vamos a utilizarlo como base de datos. Vamos a llenar esta hoja de Excel con código, descripción y precio. Y en este caso, un código 100 hasta el 120, producto 1 hasta el 21 y cada uno con diferentes precios según una fórmula que yo he indicado. Vamos a darle guardar y vamos a cerrarlo. Posteriormente vamos a seleccionar este tamborcito o forma de lata dorada que dice Database. Vamos a seleccionarlo y conectar base de datos. En este caso podemos utilizar texto, archivo de Microsoft Access o Excel. Vamos a seleccionar Excel y vamos a dar siguiente. Vamos a explorar y vamos a buscar el archivo que estamos queriendo manipular y automáticamente nos va a leer la hoja. En este caso voy a utilizar simplemente la hoja 1 de ese libro y vamos a dar terminar. Ahora, para poder incluir esos datos en nuestras etiquetas de manera automática, basta con seleccionar un campo lineal y en el texto colocar un texto parecido a lo que vamos a utilizar. Estamos hablando de un código, entonces vamos a poner la descripción. Vamos a decir que es de base de datos y vamos a elegir qué lista del campo va a ser. Descripción para descripción. Damos a aceptar. Podemos seleccionar también un tipo de letra o algún tipo de orientación. Vamos a dar a aceptar y lo vamos a colocar donde queremos que aparezca. Vamos a poner también otro dato que va a ser el precio. Vamos a poner base de datos, vamos a seleccionar el precio y vamos a dar a aceptar. Si se fijan, el precio lo va a traer simplemente numérico. Si nosotros le quisiéramos dar algún formato, nuestra recomendación es que pongamos simplemente un texto que no esté referenciado hacia la base de datos que tenga el signo de pesos anterior a nuestro campo de base de datos. De esta manera. Y por último vamos a poner un código de barras.
Este código de barras va a ser 128 y vamos a decir que es también de la base de datos. En la parte de abajo recomiendo poner un código de barras muy similar al que vamos a estar utilizando. En este caso hablábamos de 100, 102, 101 y vamos a ponerle que viene del código de base de datos, aceptar, aceptar. Y vamos a tener un código de barras muy cercano al tamaño real. Esto nos va a ayudar a poder dimensionar correctamente qué tan grande queremos nuestro código de barras. Lo vamos a colocar ahí y ya tenemos nuestra descripción, nuestro precio y código. Vamos a mandarlo a imprimir y vamos a ver alguna diferencia. Se ha notado la diferencia en esta parte donde nos da la capacidad de seleccionar un registro de la base de datos. Podemos mandar a imprimir todas las etiquetas que tenemos o podemos seleccionarlos. Podemos seleccionar el registro, puede ser del 1 al 20, o podemos seleccionar simplemente del 20 al 1, o podemos ver los registros. Podemos seleccionar aquellos que queramos mandar a imprimir. Le vamos a dar cerrar y vamos a poder imprimir aquellos que estamos seleccionados. En este caso vamos a mandar a imprimir todos y estamos listos para imprimir. Listo. Ha sido impresa nuestra etiqueta con todos los precios y descripciones que hemos requerido desde Excel. Esta es una excelente herramienta en comparación a otras aplicaciones de costo. Todo esto viene incluido con la impresora Bixolon SLP T400, que es la que recomendamos en Corporación Tectrónica. Para mayores informes y ventas, no duden en ponerse en contacto con nosotros en www.tectronic.com.mx o en nuestra matriz en Guadalajara, Jalisco, al 0133 3615 4411. Fue un placer y esperemos estar en contacto pronto con ustedes. Gracias.